esto de las redes sociales que yo recuerde. El primer sitio donde la gente, las redes sociales son una respuesta a las ganas de la gente de participar en los medios de comunicación. Y el primer espacio de participación de la gente era en los periódicos, en las llamadas cartas al editor o las cartas al director. Allí era donde uno participaba y uno mandaba su carta opinando sobre alguna cosa o quejándose de algo que aparecía en ese medio y normalmente era respondido. Luego nace la radio participativa con aquellos programas de opinión donde la gente podía llamar por teléfono y expresarse. Los primeros fueron un poco conservadores. Yo, por cierto, en el último episodio de RCTV de Memoria está la reseña y el programa especial sobre el primer programa televisivo de información y denuncia con carácter participativo, que fue a puerta cerrada. En la puerta cerrada la gente llamaba por teléfono, te atendía una operadora y tomaba tu cuestión y lo pasaba en una ficha. O sea, no salía al aire, pero participabas. Luego sale la radio participativa, donde Radio Caracas Radio fue una de las pioneras a partir del año 92, y otras emisoras también. Había grandes personajes de la radio venezolana que abrían los micrófonos y permitían que la gente opinara. Había un señor muy famoso, chicos, que después tuvo un programa de televisión con Mari Carmen Sobrino. A mí siempre se me olvida el nombre de él, ¿vale? Raúl Vallejo, con aquel vozarrón. Una vez lo llamó un tipo y él le dijo que lo esperaba en el estacionamiento para darle unos tiros porque él tenía pistola. Era un tipo tremendo. Ese era Vallejo. Había otros programas que no eran necesariamente políticos, como el programa de este psicólogo que aparecía después en Televen y que tenía un programa en Radio Tiempo que se llamaba La Psiquiatría a Tiempo, donde daba consejos sobre la salud mental, todas esas cosas. Después eso se fue restringiendo y había medios de comunicación que tenían espacios exclusivos para la participación de la gente. El medio nacional, por ejemplo, tenía una sección donde de participación donde la gente yo mandaba muchas veces comentarios allá, y luego ellos sacaron una sección que se llamaba sección de nuevas firmas, que era para artículos un poco más largos, para novelas de escritores, y allí cuando yo estaba en la universidad todavía, en mi primer pregrado, me llegaron a publicar allí varias veces. Luego, por supuesto, empieza este asunto, y ya yo recuerdo que por supuesto, con la llegada de Internet, aparecen dos espacios fundamentales. Uno, los foros de Internet, donde había una permanente, normalmente eran peleas, porque lo que había en el Internet en la época, sobre todo que en Venezuela, recuerda, coincide la masificación de Internet con la llegada del chavismo. Por ejemplo, el grande en Internet de los foros fue Noticiero Digital. Noticiero Digital era candela en aquella época. Aporrea apareció. Había unos foros previos. Había un foro que eran los foros de la CanTV, de la página de CanTV. Y estaban los foros de la gente de distintas, inclusive había unos foros como sectoriales, donde tú veías, por ejemplo, a la gente de la aviación. Había un foro que era el foro de confianza, donde se decían unas barbaridades de la aviación, una cosa espantosa. Y así fue. Luego paralelamente, había un fenómeno, de los blogs, que era que tú te abrías un blog y decidías escribir sobre lo que te daba la gana, sobre la opinión, sobre el tema nacional, sobre la política, sobre el cine, sobre la música, sobre la salsa, sobre la comida, sobre el sexo, sobre lo que te diera la gana. Todo el mundo podía ser escritor. Yo tenía un blog, escribí muchísimo en ese blog sobre política principalmente, y tenía uno de salsa también. Luego, eso paralelamente surge. Entonces, cuando en paralelo surge el tema de Facebook, de las redes sociales, explota YouTube, ¿no? Y aparece una cosa que llamaban una red de microblogging que se llama Twitter, y entonces tiene 140 caracteres. Tú sabes que cuando salió Twitter, Daniel, creo que es la época en la que nosotros nos conocimos, y tú te empezaste a hacer famoso porque la gente no sabe, mucha gente no sabe que la relevancia pública de Daniel Lara
fue primigeniamente el campo del Twitter. Era tuitero de profesión, Daniel Lara. O sea, era muy conocido por Twitter. De hecho, a Daniel como infidencia aquí entre nosotros, le termina buscando la gerencia de Radio Caracas Radio para hacer un programa en Radio Caracas Radio, y donde él luego me invita a participar en ese proyecto, que hoy es Y Así Nos Va, 8 años después, porque él escribía unos tweets muy simpáticos, muy graciosos y tenía mucha mordacidad cuando escribía. Pero cuando me desvié, cuando salió Twitter, sí, yo estaba como presidente del Centro de Estudiantes de Comunicación Social, adjunto, porque el principal siempre fue Enver Conde, que bueno, gobernó el Centro de Estudiantes como 10 años, ¿no? Pero usted estuvo ahí, compañero, que es lo importante. Bueno, pero yo recuerdo que yo le dije a alguien en aquel momento, yo le dije, pero ¿cuál es la ciencia de esto? ¿Qué es lo que hace uno ahí? Yo no entendía. Y el Twitter es lo más sencillo del mundo. Twitter es que había, en aquel momento eran 140, después Twitter lo ampliaron a 280 caracteres. No, tú escribes ahí, pones un mensaje y le dices, ¿cuál es la ciencia de eso? Después de que se vio que el Twitter incorporaba la pelea o la dinámica de los foros, porque en un foro la idea es que tú tienes un mensaje, el otro responde, abajo responde otro, que se vuelve un hilo, termina siendo un hilo, pero además... Tiene que haber pelea, tiene que haber sangre. Pero el Twitter además... No sirve. Claro, pero el Twitter además te daba instantaneidad, el Twitter era información minuto a minuto, y entonces eso en un país, esto fue año 2000, el Twitter existe como desde el 2007, 2006, pero en Venezuela pegó en el 2009, que fue el año... Tú lo buscas y eso está cronológicamente coincide con el año cuando Chávez comienza la arremetida dura contra los medios, después de RCTV, porque RCTV fue en el 2007, pero en el 2009 cierran las radios a nivel nacional, comienzan el tema con los periódicos, de ahí en adelante Conatel se pone más duro. Eso fue el boom de Twitter, pero al día de hoy, Daniel, entonces tenemos un grupo de amigos que ya están inconformes con Twitter, porque Twitter parece que tiene guiños ideológicos. Twitter no es libre. Ahora hay Parler. Por allí vi. Pero es que fíjate, la red social más importante es YouTube. Esa es la verdadera red social importante y que más dinero genera. Porque YouTube, a pesar de que la gente lo ve como un servicio para ver videos o escuchar música, o servicio de stream, YouTube originalmente es una red social. O sea, YouTube nació para que tú compartieras tus videos. Lo que pasa es que luego la fuerza de los hechos lo convierte prácticamente en una plataforma en la cual, bueno, un artista... La televisión alterna, es como la televisión alterna. Un artista quería compartir sus videos, ¿y qué video puede compartir Michael Jackson? Bueno, obviamente lo de él. O sea, de alguna manera eso fue como mutando. Pero yo sí recuerdo, porque por lo menos en el caso de Venezuela, el tema del Twitter y todas estas cosas estaba muy asociado, fue avanzando a medida que fue avanzando la censura y el cierre de medios. De hecho, los medios de comunicación llegaron muy tarde en Venezuela a Twitter. Que un medio de comunicación tuviese Twitter y dijera, síganos en Twitter, tal y tal, era bastante raro. Ellos llegaron de último. No hacía el Internet, fíjate, que los medios de comunicación en Venezuela llegaron, el Nacional se jactó de llegar primero al Internet y hubo unas cosas bien interesantes allí. Ahora, cuando tú ves esto que está ocurriendo en este momento, sobre el tema censura en medios, te das cuenta de lo siguiente. Número uno, la gente se queja de cómo en Twitter la búsqueda de un equilibrio en las opiniones, en una detención de la difamación y del insulto, se han extremado tanto las medidas que ahorita cualquiera, por escribir una palabra que el algoritmo detecte como inadecuada, puede terminar tu cuenta baneada. Por eso eso es lo otro, Daniel, que por ejemplo la película que tú me recomendaste del dilema de las redes sociales ahora tiene ese término clave que es el algoritmo, que sirve, o sea, es para rastrear términos clave, o sea, eso de que el algoritmo detecta, ahora es como que la inteligencia artificial detecta y si cae en desgracia con el algoritmo, literalmente te jodí, esa es la verdad. Claro, pero tienes el asunto, ¿verdad?, de que también puede ser utilizado para bien y para mal. Porque entonces la ventaja la tiene quien sabe escribir, el que sabe usar la ironía, el que sabe usar el sarcasmo, el que sabe usar las indirectas, el que sabe usar otro idioma, el que sabe dirigirse de determinada manera, el que prefiere expresarse a través de una imagen o a través de una indirecta que pueda causar cierta controversia, normalmente se termina salvando. El asunto está en que siempre va a haber una forma de limitarte. En el caso de YouTube en particular, o sea, yo ahora es que estoy viendo cómo YouTube es lo suficientemente vulnerable en cuanto a
mejor dicho, el usuario, el creador, como yo lo llamo, en YouTube es lo suficientemente vulnerable como para que YouTube te vuelva mierda. O sea, YouTube es capaz de volverte mierda. Tan sencillo como eso. Y uno se da cuenta en ciertos métodos, en ciertas cosas, inclusive es muy fácil armarle una persecución a una persona que tenga un canal en YouTube. Simplemente tú pones un equipo que se siente a hacerle seguimiento a todo cuanto dice esa persona y por una palabra mal dicha o una cosa sacada de contexto ponerte a banear video por video, video por video, hasta que al final termina. Bueno, mi canal acabó hoy de recibir una notificación porque yo estoy bajo asedio. No sé si este video va a ser monetizado de forma correcta. Ese tipo de cosas las estoy viendo. Para darte una idea, en el mes de octubre, la monetización de mi canal perdió, cuando al final del mes de octubre, que se reciben los números finales, el número final fue el 10% de lo que el canal había hecho. Es decir, el canal produjo una suma y al final del mes YouTube tumbó esa suma y dejó el 10% de la suma, alegando que ellos sospechaban que estábamos usando en ese canal herramientas ilegales para aumentar el tráfico y aumentar los clics sobre los anuncios. Cosa que, o sea, inclusive te hacen unas recomendaciones, dice, de repente usted lo hizo por error, porque entonces usted hizo clic en alguno de los banners de su video y eso causa conflicto. Y eso es imposible en mi caso, porque yo tengo YouTube Premium, por lo tanto yo no veo anuncios. Ya por ahí estamos mal, o sea, pues ahí claro, es mentira. En tu computadora jamás sale un anuncio porque tú no sé qué demonios es un software para aumento o sea, no sé qué es eso. O sea, yo soy un tipo rudimentario. La gente cree que uno... Imagínate que hay gente que Alemania que viene a mi casa a ver qué es lo que hago yo aquí para ver si es verdad que yo soy tan tecnológico. Pero es que pasa, mira, pasa también... Pasa también en Twitter. O sea, tú le armas una callata a alguien. Estoy tratando de que este micrófono funcione bien y que se escuche correctamente y no lo logro. No tienes que subir la voz. En Twitter tú le armas una callapa con 20 personas o con 30 a una cuenta y tú dices, mira, que el tipo está, y dale, denúncialo, y al cabo de 5 días le bloquean la cuenta. O sea, lo restringen. Puede ocurrir eso, como puede ocurrir también otra cosa. Fíjate que ahí las redes sociales tienen sus diferencias en cuanto a la forma de tratar ciertos casos. Por ejemplo, en lo particular de Instagram, se vio recientemente en Venezuela, por el caso de esta muchacha ambientalista, bióloga, que le reclamó a un conocido influencer en Instagram que tuviera 3 guacamayas dentro de su apartamento. Y el señor lo que hizo fue mandarle a una tropa de desarrapados virtuales a que insultara a esa pobre muchacha. Y la muchacha le terminan quitando su cuenta en Instagram. Entonces ella se va a Twitter como a quejarse. Dice, oye, qué horror esto que me pasó. Y el público que en Venezuela usa Twitter es otro público. Es un público más comprometido con temas políticos, un público más dado a que las cosas sean justas de alguna manera, o más al debate. Menos farandulero, la palabra es menos farandulero. O sea, es más político, no voy a decir más analítico, porque en Twitter es locura, pareja, pero es un público más político, menos farandulero. Pero precisamente, entonces en Twitter eso levantó la indignación que levantó, y termina convirtiéndose, bueno, el tipo termina llorando en un programa de radio, diciendo que él no sabía, que cónchale, que lo perdonara, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando ya vamos terminando, en efecto uno la ve, uno se da cuenta de que estas cosas ocurren. Pero tú te vas a abrir una cuenta en Parler, ¿verdad? Ya yo tengo cuenta en Parler. Yo no tengo, yo he llegado tarde ahí. Porque seguro me ha confiado. Entonces, si a mí me pegan un tiro en Twitter, yo resucitaré en Parler. Yo digo, voy a dar esta cuenta por aquí, por si acaso uno no sabe. El mismo usuario con la misma foto, el mismo background y toda cosa. Yo estaba tentado a no irme a Parler, pero primero entré a ver si se podía bloquear. Cuando vi que se podía, dije, no, de pinga, mira, yo llego. Hay las redes en las que se pueda bloquear siempre va a estar Daniel. Hay unas redes que uso menos o no con todo el ritmo que yo quisiera. Facebook poco a poco la uso menos. Pero Facebook ha quedado para tener el contacto con la familia, sobre todo porque la gente de la tercera edad ha descubierto las redes sociales a través de Facebook, les es más amigable
Creo que Facebook es más amigable con la gente de la tercera edad, que es un estudio. No sé por qué, pero con mi mamá pasa. Mi mamá no ha usado nunca. Me dice, ¿qué es eso al Instagram? Y el Twitter mi papá es una estrella en Facebook, ¿no? Ah, no, pero es que tu papá es ultra tecnológico. Tu papá... Un poco. Dígame cuando me escribe mensajes en el canal. Yo soy muy aficionado a tus contenidos. Saludo a la familia Lara, me dice. En el caso de Instagram, no tengo mucha... O sea, no publico con todo lo que dice, aunque sí siento que Instagram tiene una proyección muy interesante que seguramente en el futuro tendrá sus ventajas también. A fin de cuentas, Daniel, mira, a fin de cuentas, yo pienso que nosotros estamos llegando aquí a una última frontera porque la gente, por lo menos en el caso de Venezuela... No existe última frontera. La gente está buscando libertad todo el tiempo y siempre hay un problema con la libertad. Eso es lo que pasa. Sí existe una última frontera. ¿Cuál es? Lo que pasa es que cuando tú llegas a lo que crees que es la última frontera, te das cuenta que hay otras. ¿Entiendes? Entonces, yo, en efecto, siento que el Twitter fue la última frontera para mucha gente que dejó de opinar en programas de radio porque ya no los había, o que dejó de opinar en artículos de prensa escritos porque ya no los había, o no había tanto allí, y se refugió en el Twitter y se quedó allí. Hoy algunos sienten que en Twitter no pueden destinar todo su odio, entonces creen que yéndose a otra red social, allá sí pueden destinar el odio. El asunto es que si usted no tiene una información precisa, si usted no está diciendo algo que sea verdad, que tenga contenido, que de verdad sirva para algo, no use ni Twitter ni use Parler. Use la poseta, es mejor. Se nos acabó la ñapa. Así terminamos esta semana. Les esperamos en el próximo Fin de Político y en la próxima ñapa. Gracias a todos por estar allí. Hasta entonces.